Carlos Ricardo, encantado de recibirte en Reto Siglo XXI. Un gran gusto estar aquí, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Un gran personaje político. O sea, desde muy joven estás en política, ¿verdad? Yo me acuerdo de cuando eras un mocoso. Muy importante tu trayectoria. Has sido ministro de Turismo, estuviste en la parte presidencial y en el Congreso. Y en un Congreso que hizo grandes cambios importantes, ¿verdad? Uno fue el reglamento de la Asamblea Legislativa, que hay algunas que dicen que agilizó mucho, otros dicen que todavía falta hacerle algunos cambios, porque antes era una tragedia. El reglamento anterior, cualquier voto era bloqueaba cualquier votación, ¿verdad? Así es. Otro fue paralizar la alcahuetería de pagar a los empleados públicos que salían en huelgas y que nos paralizaron el país y nos tenían los sindicatos llenos de, o sea, totalmente secuestrados, pongámosle así, ¿verdad? El empleo público, otro proyecto muy relevante, y lógicamente la reforma fiscal. Hay otro montón de proyectos, pero digamos los más relevantes fueron esos. Estamos estrenando un nuevo Congreso, ¿verdad? 57 nuevos diputados con menos fracciones que antes, ¿verdad? Yo siento que es más sencillo manejar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Con una mayor presencia del Frente Amplio, ¿verdad? Antes prácticamente era uno solo diputado, ahora ya son 6. Un movimiento libertario, un movimiento liberal muy interesante, muy importante, y un balance entre una unidad un poquito diezmal, liberación más fortalecida, y un partido nuevo, el Partido Progresista, que es el partido del gobierno. Y es con un fuerte liderazgo de un presidente muy, digamos, con un estilo de gerencia muy especial. A mí me gusta que el hombre se enfrenta y toma decisiones, a veces no las valora la parte que tiene, o el estudio que se requiere, pero es propio al principio, ¿no? Ya buscará asesores para que le ayuden más a medir lo que significa todo el marco institucional tan complicado que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque es algo espantoso lo que hemos creado en tantos años. ¿Sí? Aquí para una ley hay que consultarle, bueno, a cuántas organizaciones aparezcan, no solo empresarial, sino sindical, sino social, todo tiene que ser consultado, y al final la sala cuarta, que es tiene su propio, o sea, cuida la Constitución básicamente. Y hay que respetarla, y hay que saber también qué proyectos enviar. Y desde un principio, porque uno sabe que si no se hace bien las cosas, o sea, todo el esfuerzo que se hace para estudiar un proyecto de ley, para aprobarlo en primero y segundo debates, después donde va en consulta a la sala constitucional, puede ser que se eche para atrás y tienen que otra vez regresar a la comisión y hacerle los cambios, ¿verdad? Bueno, pero no soy yo el que tengo que hablar. Lo que a mí me interesa es qué hacemos o sea, cómo ves este país en cuanto a la parte esta institucional de la Asamblea Legislativa. O sea, ¿cómo ves los primeros planteamientos que ha hecho el gobierno? Si tiene una Natalia Díaz, que es una exdiputada que conoce el Congreso, una excelente profesional. ¿Cómo se lleva esa agenda? Porque
hay una gran crítica, digamos, de la cantidad de comisiones que se están estableciendo, ¿va? Y de foros. Ahora se hacen comisiones de casi de todas las provincias. Todas las provincias tienen cosas puntuales, pero hay la reforma, otros de reforma del Estado, pero por ejemplo, el empleo público no fue en una comisión que se llamó reforma del Estado. Sí, fue la una ley comisión fiscal tampoco. O sea, casi todas las leyes, por primera vez veo ese nombre tan ribombante de reforma del Estado. Entonces, ¿qué van a mandar ahí? ¿Y cómo va a estar compuesta? ¿Por economistas, por abogados? Sí. Yo siempre he criticado mucho de que el Congreso tiene que tener su estructura muy diversificada. No tanto de hombres y mujeres, sino también de balance de disciplinas, ¿verdad? Sí, Casi claro. todos son abogados. Muy pocos ingenieros, ¿verdad? Igual pasa en la formación de un gabinete. Este país está secuestrado por los diputados. Yo sé que usted es diputado, perdón, abogados. Pero está secuestrado también por los abogados. Es que todo se vuelve legal. Sí. Todo se vuelve complicado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué piensa usted? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ciertamente el aparato institucional es muy complejo. Y es más complejo si uno no lo conoce y si no tiene acompañamiento jurídico, ¿verdad? Me parece que es evidente, y eso ya es una cosa que se ha discutido en otros momentos, cuando han llegado presidentes que plantean en campaña, incluso en gobierno, siguen diciendo que basta la voluntad, basta el coraje, basta el arrojo para llevar adelante el país, y eso realmente no es cierto. Hace falta más que la voluntad, hay que tener voluntad, hay que tener carácter, claro, y hay que tener poder de dirección, hay que tener liderazgo, y todo eso es admirable. Y hay que tener, por supuesto, conocimiento de la ley y conocimiento de los procedimientos para no llevarse un panzazo todos los días, ¿verdad? Porque vos puedes querer hacer algo y decir que vas a emitir un decreto y es muy doloroso para el país y muy caro desde el punto de vista de la discusión política, inclusive de la imagen del país, que 8 días, 15 días después el decreto no funcionó o no se pudo llevar a la práctica lo que el gobernante plantea porque había requisitos o habían otros órganos que tienen la competencia para decidir las cosas. Es decir, el presidente de la República en este país, ni en la mayoría de los países democráticos, tiene el poder tanto como para tomar decisiones por encima de los órganos técnicos u otros que tienen competencia constitucional o competencia legal. Pero bueno, volviendo al Congreso, oyendo al Congreso, me parece a mí que este es un Congreso que aún, digamos, yo trato de no ser crítico severo en ningún sentido, ni del gobierno mismo ni de la Asamblea. Están comenzando, tienen un mes. La Asamblea es un órgano que todavía no está, comillas, maduro. ¿En qué sentido? Las fracciones todavía no se conocen, no saben cómo actúan, no saben si confiar o desconfiar. Todavía los mecanismos que después van dándole, digamos, cierta coherencia a la actividad cotidiana no están activados. La gente ni siquiera se conoce a lo interno de las fracciones. Hay diputaciones o diputados o diputadas que están recién llegando, que no conocen necesariamente el sistema, que no conocen el reglamento de la Asamblea Legislativa, que todavía dependen mucho de lo que le digan las y los asesores. Y entonces eso hace que haya acuerdos que en una asamblea más madura, ya cuando se conocen todos y tal, eso va a pasar, obviamente, con esta también, ya pueden tomar acuerdos más rápidos. Por ejemplo, un acuerdo como el de aprobar un proyecto de ley en primer debate, sabiendo que tiene alguna deficiencia, retrotraerlo después del primer debate para poder arreglarle esa deficiencia sin arriesgar de tener que devolverlo a comisión y que lo puedan enterrar a punta de emociones, arreglarlo una vez retrotraído, volverlo a votar en primer debate y salvarlo. Ese tipo de prácticas que las permite el reglamento y que por supuesto ya se han aplicado y en el pasado Congreso lo hicimos muchas veces,
son prácticas que requieren de una gran confianza del grupo entero, del plenario legislativo. Y eso probablemente todavía no esté listo para darse en este. Y eso es solo un ejemplo de las cosas que pueden suceder. Yo creo que a esta asamblea hay que tenerle un poquito más de paciencia. Yo veo buenos diputados y diputadas en todas las fracciones, la verdad. Me agrada ver que hay gente buena en todas las fracciones. Y yo esperaría, por supuesto, que además la experiencia, el buen criterio de don Rodrigo Arias como presidente del Congreso incida igualmente en un buen desempeño. Habiendo dicho eso, también tengo que decir que efectivamente el reglamento que modificamos de manera integral en el año 2019, a principios del 2019, es un reglamento que realmente ha venido a ser un cambio importante. El objetivo fundamental de ese reglamento era parar el filibusterismo legislativo. ¿Y a qué me refiero? Como vos lo señalaste antes, el reglamento anterior permitía prácticamente que en todas las instancias procedimentales un diputado solito presentara una cantidad X de mociones y paralizara la comisión, paralizar el proyecto, lo paralizar en plenario, lo cual era una práctica absolutamente antidemocrática, ¿verdad? Antidemocrática. Y era lo peor, porque era la perversidad máxima, porque era decir que aprovechando los instrumentos democráticos y abusando de su poder de enmienda y de revisión y de expresión en el Congreso, aprovechando justamente los principios y derechos democráticos, atentaba contra el sistema democrático, impidiéndole a todos los demás tomar una decisión. Eso era lo que pasaba. Y así tuvimos fracciones legislativas en este país, o parte de ellas que estaban nada más para eso, para impedir que algo se aprobara, no para mejorar un proyecto de ley, no para impulsar un proyecto de ley. Hasta se publicitaban así: vote por mí porque yo voy a ir a detener tal cosa, ¿verdad? Pero no era detener en el buen sentido de que voy a ir a convencer a las y los costarricenses y al Parlamento para que tal cosa no se dé. No. Era que le voy a meter mil mociones para liquidar eso. Eso es una práctica absolutamente antidemocrática. Entonces el reglamento del 2019 eso hizo. Ayudó muchísimo. Y eso no quiere decir que estemos curados. Todavía hay posibilidades de paralizar un proyecto, ¿verdad? Usted le mete 500 mociones a un proyecto en plenario, ya en la etapa final, en reiteraciones, y usted lo paraliza básicamente. Contra una actitud así, el único remedio es una reforma que está ahí, ya se hizo norma, ahí está en el reglamento, que es algo que no se ha usado prácticamente, que se llama el procedimiento abreviado, el proceso abreviado. Ese procedimiento abreviado sí permite, Jorge, que usted arranque un proyecto de ley hoy y en 2 meses, a lo sumo 3, usted lo tiene votado ya en primer debate. Porque es una especie, ¿te acordás del famoso que se mencionaba, el 208 bis? ¿Verdad? Que era una posibilidad, era un marco de referencia en donde los diputados y diputadas creaban un procedimiento ad hoc, un procedimiento específico para sacar adelante un proyecto de ley. Todavía existe en el reglamento, pero en este procedimiento abreviado lo que hicimos fue ponerle puntos y comas. Ya quedó en el reglamento cuántos días va a comisión, cuántas sesiones o cuántas formas para llevar adelante, cuándo llega el momento en que se votan con guillotina, y aunque usted pueda haber presentado 5,000 mociones, se terminó la discusión en comisión o se terminó la discusión en plenario. Eso está planteado y eso es un arma que se puede utilizar. Yo creo que este reglamento francamente fue un gran avance. Creo igual que como las normas son vivas y tienen que ver con el comportamiento de la gente, los diputados actuales podrán hacer algunas reformas para seguir incrementando la efectividad, la eficiencia de ese reglamento. Y ahí también tengo que decir, tal vez para cerrar este comentario, Jorge, y quiero ser autocrítico de nuestro reglamento o de la reforma integral que hicimos, en donde se nos pasó la mano, y creo que ahí no se calculó bien, fue en el tiempo que el proyecto de ley pasa
en la comisión correspondiente donde se estudia inicialmente el proyecto. Lo acortaron mucho. Quedó muy corto y entonces ahí, digamos, se va haciendo una pelota de proyectos en cada comisión porque cada vez las y los diputados presentan más y más y más proyectos, la verdad. Ahí también el Ejecutivo presenta sus proyectos. Entonces las comisiones suelen estar atiborradas, a pesar incluso del alto número de comisiones, ¿verdad? Suelen estar muy llenitas, muy cargadas de proyectos. Y entonces llega el vencimiento del plazo en comisión, porque el reglamento así lo ordena. Cuando ya ha pasado cierto tiempo, usted tiene que dictaminar. Es decir, la discusión. La comisión tiene que decir si lo aprueba o no lo aprueba, ¿verdad? Eso en principio es buenísimo, porque antes lo que pasaba era que los proyectos pasaban ahí fantasmagóricamente 2 años, 3 años metidos en la comisión y no salían, y ahí los trababan. No, ahora no. Ahora los diputados y diputadas tienen que decir si este proyecto va o este proyecto se entierra en comisión. El problema es que le pusimos un plazo corto que los mismos diputados, aunque quieran, no lo pueden prorrogar. Entonces los proyectos están saliendo mal hechos o inmaduros, sin discusión suficiente de las comisiones, algunos de ellos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento usual entre los diputados? Mira, dictaminemos este proyecto, de por sí lo podemos cambiar en plenario vía moción 137, que son las mociones que después lo devuelven rápidamente a comisión. Entonces, mira, dictaminémoslo así, lo arreglamos vía 137, y entonces eso se estaba practicando, especialmente en los últimos tiempos se estaba practicando mucho, era una práctica común de las diputadas y diputados, y entonces eso lo que hace es que finalmente las reformas que se le hacen ya en la etapa de plenario y devolución corta a comisión pueden no resultar suficientes para dejar un proyecto bien conformado. Entonces hay que buscar ahí un balance que yo sugeriría en que en determinado momento se le permita a los diputados prolongar un poquito más la estadía del proyecto en comisión para terminar de estudiarlo y de madurarlo, y que no sea a través de la vía 137 que los proyectos digamos, terminen siempre de ajustarse, que no sea la norma, que sea la excepción. O sea, la queja de la comisionitis, porque hoy salió no hay tal, o sea, vamos a ver. Tal vez no hay que. Sí hay mucha comisión. No hay que. Vamos a ver, sí hay mucha comisión porque los diputados en cada cuatrienio crean comisiones especiales no permanentes. Y no las cierran. Sí, vamos, hay una práctica desde hace años, entonces se abre una comisión por provincia para ver temas provinciales. Entonces, si usted abre 7 comisiones adicionales, es un montón de comisiones, ¿verdad? Que podrían no existir, podrían verse esos asuntos en las comisiones permanentes, sea las ordinarias o sea las especiales. Pero bueno, yo creo que es dinámica de cada parlamento. Este grupo de diputados que está ahora sabrá cuántas comisiones le conviene, hasta dónde tienen tiempo para abordarlas, irán descartando. Pienso que ahí tiene que haber y se fijan prioridades, flexibilidad para determinar prioridades. Y te repito, yo le doy un voto de confianza a la Asamblea actual, esperando que tantos buenos diputados y diputadas que hay ahí de distintas fracciones saquen la cosa adelante, y una vez que estén asentados, las cosas funcionen mejor. Y del lado del Ejecutivo, creo yo que sí ha faltado convocar más proyectos de ley. Ya traía. Sí, vamos a ver, la Asamblea Legislativa ya tiene muchos proyectos de ley que están en comisiones. Yo entendería que al Ejecutivo hay algunos de esos que no le gustan o no le interesan tanto, pero si están en comisión, perfectamente pueden ser convocados, y ya los diputados ahí tienen cómo trabajar, tienen material para trabajar. Si al Ejecutivo hay uno de esos proyectos que ya llega a la etapa de plenario y no le gusta, le parece que está en contra de su forma de ver el país o que está sin ajustes, lo desconvoca.
y entonces deja sin posibilidad de avance en esa etapa de plenario. Pero mientras tanto permite que los diputados vayan sacando el trabajo. Que no salgan muy temprano. Sí, yo pienso bien también de la ministra de la Presidencia. Doña Natalia es una mujer inteligente, una mujer con experiencia en el Congreso. Y bueno, yo confío en que ella también tomará un poco más de ritmo sobre el tema de lidiar con el Congreso y el tema de la convocatoria, que suele ser un tema complejo. Yo recuerdo en mi caso, siendo ministro de la Presidencia, había un viceministro que teníamos encargado de presidencia para que estuviera en el Congreso, y él tenía la convocatoria de proyectos de ley incluso en la mano y la desconvocatoria de otros en la mano, autorizado por mí, firmado por la presidenta Chinchilla y por mí, de manera que según se iba complicando o descomplicando la agenda, convocaba y desconvocaba en el sitio directamente los proyectos de ley. Nada más cambiar. Aquí desconvocamos este proyecto de ley. Si por alguna razón se pegaba en alguna parte del plenario, inmediatamente la presidencia tiene que leer y dice, bueno, el Ejecutivo acaba de desconvocar este proyecto, ¿verdad? O nos acaba de convocar para mañana de una vez estos proyectos. Ya no se pueden ver en esa sesión, pero se ven al día siguiente. En fin, son técnicas y son formas de hacerlo. Ahora, es un periodo distinto, ¿va? Porque ahora comienzan con la agenda del nuevo gobierno. Anteriormente seguía en las ordinarias. En las ordinarias. Sí, ahora se comienza con la agenda del nuevo gobierno, pero también hay que entender esto. Cuando uno dice que es la agenda del gobierno, también tiene que tener cuidado, porque es la agenda que permite o que propone el gobierno. No necesariamente los proyectos de ley son del gobierno. Cuando un gobierno llega nuevo, lo que se encuentra es una gran cantidad de proyectos que ya estaban ahí y le pertenecen al gobierno anterior y sobre todo a las fracciones de diputados y diputadas. Y eso no quiere decir que esté mal. Hay ahí una enorme cantidad de iniciativas en las que el gobierno que ingresa va a tener interés y va a compartir. Lo que hay que saber es escogerlas. Pero en fin, como te dije, yo pienso bien también de la ministra de la Presidencia. Yo creo que será cuestión de que se ajusten mutuamente Congreso y Ejecutivo y que pueda haber un trabajo más efectivo de lo que hemos visto en este último mes. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo creo que este tema es importante. Es un tema porque muchos costarricenses no conocen realmente la dinámica de la Asamblea Legislativa. Nada más ven las noticias diarias de lo que la prensa o los medios de comunicación dicen, ¿verdad? A mí me parece que esa nueva estructuración, pongámosle así, del nuevo reglamento, porque los avances que se lograron en el Congreso anterior en temas relevantes fueron, yo diría que un cambio radical, ¿verdad? ¿Cómo no? Y ahí doy el beneficio también al presidente de haberlos aprobado, ¿verdad? Sí, aunque haberlos apoyado. Apoyado, porque fue iniciativa del Congreso. Hay muchos temas ahora en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, hay que ver todos los préstamos que están pendientes. La situación del manejo de las divisas se está volviendo muy complicado. Sí. Se requiere ese apoyo, esos 3.000 millones que están ahí, un poquito menos tal vez, de los bancos internacionales que están sujetos a la aprobación del Congreso, ¿verdad? Claro. Yo incluso te quiero decir que a mí me parece que no hay que darle prioridad. Hay que darle prioridad, sobre todo a aquellos que son de apoyo presupuestario, sí, claro. Y que te permiten canjear deuda más cara por una deuda más barata. No, y afloja, ¿verdad?, un poco la presión sobre sobre las divisas, ¿verdad? Porque estamos con una situación demasiado complicada. O sea, hemos pasado la pandemia que duró mucho, tenemos problemas serios con la logística, con los contenedores, pero lo que se nos vino ahora es un terremoto. Claro. Esta guerra de Ucrania y Rusia tiene serias repercusiones, ¿verdad? Sin duda. Y hay una presión fuertísima porque todos los costos subieron, ¿verdad?
Y esto está afectando a todos los sectores, ¿verdad? Esto no es que afecta solo el turismo, afecta a comercio, a industria, no, a todos los sectores. Todos los sectores, así es. Y a la gente más sencilla y más humilde, porque hay una inflación preocupante, ¿verdad? Con el tipo de cambio, además. Un tipo de cambio, pero que está presionando, ¿verdad? Seriamente. Yo creo que parte de lo que tiene que presionar ahora el Ejecutivo es, y el Congreso, es ver esos préstamos, ¿verdad? Sin duda. Que están ahí. Me imagino que llevan un trámite relativamente, bueno, no sencillo, pero hay uno que es más complicado, que son los 6.000 millones de dólares que se están presupuestando, que son 1.500, ¿verdad? Pero en este momento eso debería ser la prioridad, por ejemplo, de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Sí. si el gobierno así lo establece. Claro. Ahí debería estarse viendo, no debería, además tampoco resulta ajeno a lo que ya hemos conocido en los últimos años. Si son préstamos que le convienen al país para los efectos, digamos, de que haya un mejor rendimiento y un mejor reestructuración de deuda y recursos. Eso no debería. Vamos a ver, yo esperaría que no entre en la demagogia de que es que nos están arruinando porque estamos pidiendo más préstamos, ¿verdad? Ya pasó la campaña, ya pasó aquella estrategia de que había mucho en redes, ¿verdad? Para desprestigiar a cualquiera que hablara de préstamos, ¿no? Los préstamos en materia del Estado son necesarios para reestructurar deuda, para pagar menos, para pagar a más largo plazo, para tener mayor liquidez, para tener una mayor eficiencia presupuestaria, y no hay que tenerle miedo a no, además es el país lo que estamos jugando. Y yo esperaría, y déjame agregar esto, ahí nos estamos jugando el país, y yo esperaría también que los partidos de oposición se pongan serios siempre en esta materia, y no se pongan a decir tonterías que ya las hemos oído mucho en otros gobiernos, en donde por creer que le están haciendo daño al gobierno de turno, le hacen daño al país. Yo francamente... En este momento no hay que meter más ruido de la incertidumbre que ya existe. Así es. Internacional. O sea, así es. Y los diputados tienen que tener una posición estudiada, analizada. O sea, no es decir, bueno, vamos a quitarle impuestos a tal cosa. Bueno, si le quita impuestos, ¿dónde cierro la brecha fiscal? Claro. Sí, muy sencillo hablar. Quitemos 100 colones a la gasolina. Bueno, habrá que analizar el recope y todo lo que hay que analizar, pero no es el momento. Ahora estamos como en un incendio. Sí. La confianza hay que volverla, porque lo que está pasando en el tipo de cambio es esa presión por la falta de confianza y esa incertidumbre. Y tiene que haber además medidas que resulten sostenibles, porque observo como cierta competencia por salir a dar declaraciones o conferencias de prensa de los distintos grupos políticos como para decir, aquí estoy y yo sí tengo una idea para resolver el tema del tipo de cambio, y yo sí tengo una idea para resolver el tema de los combustibles. Y me parece que en ese esfuerzo hay una gran precipitación. Entonces salen ideas mal hechas, no terminadas, y tampoco, por supuesto, coordinadas con el Ejecutivo. Hay que tener cuidado ahí. Y hay que darle... Y tienen que entender los diputados que primero que el Banco Central es totalmente independiente, ¿verdad? Sí. Autónomo, totalmente, gracias a Dios. Y que no es político, o sea, que las decisiones cambiarias y monetarias son materia del Banco Central. Así es. Y no, nosotros, digamos, los diputados no tienen esa injerencia de decir, bueno, haga esto, quítele... si quiere la gente pasarse a colones, quítenle todos los cargos. No es así, tan sencillo, ¿verdad? Sí. Me parece... Es un gran tema ese, ¿eh? Hay que hacerle algo. Yo realmente me duele ver tanta gente que tiene créditos en dólares sufriendo, y te quiero decir dos condiciones que son duras para estas personas. Una de ellas es el hecho de que le cobran, por supuesto, un tipo de cambio calculado mucho mayor del actual si se quieren pasar a colones. Me parece que ese es un efecto de una operación financiera o una
de cálculo que hacen los bancos con respecto a lo que podrían estar perdiendo al hacer el cliente eso. Pero la otra es de que mucha gente se quiere pasar y le dicen, sí, pero es que hay una comisión por pronto pago. Entonces, Sí, eso no. si usted se cambia de banco, antes de los primeros 3 años, yo lo tengo agarrado. Si usted se cambia de banco antes de los 3 años, usted me tiene que dar un porcentaje X de penalización. Me parece que eso hay que revisarlo. Hay que revisar. Eso hay que revisarlo. Bueno, Carlos Ricardo, te voy a invitar la otra semana Sí. para hablar de Punta Arenas. Ah, claro, encantado. Es que es un tema importante. Punta Arenas es una provincia que yo amo Sí. y me preocupa mucho. O sea, la A mí situación también, social, a la mí también, situación. mucho, mucho. La gente cree que nada más crear un régimen de zonas francas. No, no es un régimen. Mucho de más zonas. que eso, mucho. Entonces, ya tuve a Guzón A hablar David. un poco de Limón. Sí. Pero a mí me preocupa las zonas estas de menor rezago y qué vamos a hacer. O sea, y vos sos un líder en tu provincia, entonces te voy a invitar la otra semana. Encantado. Vamos a hablar del querido puerto y del resto de la provincia de Punta Arenas. Muy bien, Pura vida. muchas gracias. A vos.